es el tabernáculo? El tabernáculo era como una tienda de campaña que los israelitas levantaron en el desierto. No había un lugar para adorar a Dios, para ofrecerles sacrificio a Dios. Y Dios le dio el modelo a Moisés para levantar el tabernáculo. Y ese diseño del tabernáculo es tan importante porque es un diseño para el culto. Tiene 3 partes. Es un diseño para la oración también. Cada uno de los muebles del tabernáculo nos habla de una parte muy importante de la oración. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hablando de los sacerdotes que tenían que ofrecer en el santuario, dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Padre Nuestro, dijimos que no era una oración para repetirla vanamente, sino que es un modelo de oración. Cada una de las frases del Padre Nuestro solamente es una guianza, es un sendero para que nosotros oremos. Dice que hagamos conforme al modelo. Y otro modelo que Dios nos revela en su palabra es el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes principales. Era el atrio, o por decir el patio, el atrio. Luego íbamos a encontrar dentro del atrio una campaña levantada, una tienda de campaña levantada, dividida en 2 partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerde, el tabernáculo era el modelo, y Moisés iba a hacer conforme al modelo que se le había mostrado. Vamos a leer el versículo 8:2. Dice: ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿De qué nos habla esto? Que Moisés físicamente levantó un tabernáculo, pero el Señor vino a levantar un tabernáculo espiritual y no el hombre. Aleluya. Quien levantó el tabernáculo es el Señor. ¿Y cuál es este tabernáculo? Es la iglesia. La iglesia es el tabernáculo. Así es. La iglesia, el servicio de la iglesia para ministrar al Señor es la oración, la alabanza y la palabra. 3 partes. La oración nos habla del atrio, y lo que es la alabanza nos habla a nosotros de entrar al lugar santo, pero la palabra nos habla de entrar al lugar santísimo. Ese es el orden del tabernáculo espiritual que Dios ha levantado. Ahora, no es un diseño
que solo le fue revelado a Moisés por revelársele. Es un diseño, dice la Biblia, celestial. Significa entonces que en el cielo el modelo de adoración de los ángeles y todos los seres espirituales en el cielo es un tabernáculo. Que en el cielo hay un tabernáculo espiritual y que luego Dios lo reveló a Moisés para que lo construyera material. Pero el tabernáculo del Antiguo Testamento era una figura, era una sombra profética de lo que sería la iglesia. Y nosotros, ahí es a donde quiero llegar, nosotros somos un tabernáculo espiritual. Cada uno de nosotros, aún en la composición de nuestro cuerpo, estamos hechos ¿de qué? De huesos, ¿de qué más? De carne y de agua. La composición física de nuestro cuerpo revela la esencia de Dios, que son tres partes. Pero vamos al ser completo que somos. ¿Somos qué? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros somos el tabernáculo espiritual que Jesús vino a levantar para formar su iglesia. Cada uno de nosotros. No es que a Dios se le ocurrió después de que murió Jesús: ¿qué haré con la humanidad? No, ya era un diseño que estaba en el cielo y que fue revelado a Moisés físicamente. Pero luego, en este tiempo, el Señor dice que es mejor ese tabernáculo, que no es levantado por las manos de los hombres, sino por Dios. Aleluya. ¿No se gozan con eso? Que es un plan de Dios y que es un plan perfecto. Ahora, si detalladamente nos metiéramos a estudiar el tabernáculo, a cada una de las áreas en las que estamos hablando, solo las estamos mencionando: la iglesia, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, el ser tripartita que dice la palabra que somos: espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Entonces es un modelo a seguir. Es un modelo perfecto a seguir para la oración, para el servicio. Bien, dentro de cada uno de esos tres principales lugares íbamos a encontrar varios muebles. El atrio tenía una puerta y esta puerta tenía o estaba dividida, una puerta principal estaba dividida en 4 aberturas. Estas 4 aberturas que se encuentran descritas en la Biblia, o 4 puertas, digámoslo así, divididas por columnas, son los 4 evangelios. Los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La iglesia no puede ser iglesia si no se le predica el evangelio. Y el evangelio tiene 4 diferentes vertientes o diferentes maneras, pero todas canalizan, ¿sabes hacia dónde? Hacia la iglesia. Hacia la iglesia. Es decir, no importa quién te predique, si te predican a través de Mateo, a través de Juan, o a través de Lucas, o a través de Marcos, los 4 evangelios fueron diseñados para que toda la humanidad conozca a Dios. Aleluya. 4 evangelios diseñados para que toda la humanidad conozca a Dios, para que nadie se quede sin conocer a Dios. Así que entonces,
Hay muchas formas de predicar el evangelio, pero una sola de entrar al reino. Aleluya. Es decir, ¿cuántas formas hay de comer papas? Pero el ingrediente principal son las papas. Hay papas sabritas, hay papas saladas, hay papas picosas, hay papas adobadas, pero todas son papas. Y lo que cambia va a ser ¿qué? La envoltura. Va a ser ¿qué? La preparación. Así es el evangelio. El evangelio, tienes que encontrar la forma, pero el evangelio tiene su pureza, tiene su originalidad en decirle a la gente: eres un pecador, Cristo murió por ti para perdonar tus pecados, aleluya, y así poder ser salvo. La gente necesita reconocer que Cristo murió por sus pecados. ¿Cómo se lo hagas entender? Puede ser de mil maneras, pero lo importante es que entren al atrio, aleluya. Cuando ya entras al atrio, ya eres salvo, y el primer mueble a encontrarte es la cruz. Se llama el altar de los sacrificios. En este altar de los sacrificios eran ofrecidas las víctimas por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Jesús, ahora bien, cada persona que pecaba tenía que ofrecer algo para que su pecado le fuera perdonado. Y Jesús viene a ser el cordero sacrificado en el altar de los sacrificios para el perdón de toda la humanidad. Aleluya. Gócese que hoy usted y yo no tenemos que ofrecer un cordero, no tenemos que ofrecer nada por nuestro pecado, porque Jesucristo ya se ofreció en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces el altar de los sacrificios representa eso, representa precisamente el aceptar la cruz para ser salvo. Nadie puede ser salvo si no es a través de la cruz. Por eso Pablo dijo que para aquellos que se pierden y se van al infierno, la cruz es locura. La cruz es locura, porque muchos que están perdidos creen que nosotros estamos locos. Aleluya. Pero también para nosotros la cruz es locura. ¿Por qué para nosotros la cruz es locura? Porque muchas veces para obedecer a Dios necesitas no estar cuerdo y no pensar, sino estar loco por Dios. Hay dos excelentes libros que se llaman Locos por Jesús. Y aquí habla de los testimonios de hombres que desafiaron las leyes de los gobiernos, las leyes naturales, con el propósito de predicar a Cristo. Y habla de muchos de ellos que se encuentran en estos libros fueron mártires por el evangelio. O sea, debe estar loco alguien que está dispuesto a que lo maten por el evangelio. Necesita estar loco, porque si tuviera un poquito de cordura o un poquito de lucidez natural de los hombres, no moriría. Diría: no, mi vida vale más. Pero no, alguien que está loco por el evangelio, que se vuelve loco por Cristo, desafía a todo mundo. Estaba hace un tiempo en Medio Oriente y conocí a un chico que se bautizó en ese viaje donde estuvimos. Pero no era un chico común, era hijo
de un sacerdote islámico. Y su papá podía mandarlo a la cárcel en cualquier momento. Y en la cárcel podrían hacerle un juicio y llevarlo a la horca en cualquier momento. Terminando, ya estando a punto de terminar su carrera, él se había metido a las drogas y su familia nadie sabía. Y Jesús lo alcanzó. Y tal fue que fue y le dijo a su papá: papá, no importa lo que suceda, pero a partir de ahora yo dejo de creer en el Islam y voy a seguir a Jesús. Sí, sé las consecuencias que pueda tener, pero estoy dispuesto a enfrentarlas. Y le dice su papá: desde este momento estás desheredado. No voy a mandarte a la cárcel porque eres mi hijo, pero te vas de la casa y desde este momento no recibes absolutamente nada de mí. Y su pastora lo llevó a vivir a una casa que ella rentaba porque ella trabajaba con adictos. Y él tuvo un encuentro genuino con Jesús, que no le importó decirle a su papá que era cristiano, y que tampoco le importaba la herencia, y que tampoco le importaba a él ser sacerdote islámico, porque desde pequeño su papá lo había preparado para ser sacerdote islámico. Pero al tener un encuentro con Jesús, él se convirtió y se volvió completamente radical. ¿Cuánta gente dice: no, yo no voy a la iglesia porque mi marido no quiere? No voy a la iglesia porque no, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué van a decir mis amigos? Entonces no se convirtió verdaderamente. El evangelio no entró completamente a su vida. A lo mejor solo entró a su mente. Pero el evangelio debe tocar tu cuerpo. ¿Cómo tu cuerpo? Sanándolo. El evangelio completo de Cristo es para sanar completamente tu cuerpo. Aleluya. Recuerda, es un tabernáculo. Y entonces otra parte que debe tocar el evangelio es el alma. Y es precisamente hacer un cambio radical. Si eras borracho, ya dejas de tomar. Si eras adicto, dejas de drogarte. Ese es el cambio en el alma. Pero el cambio más sobrenatural es el nuevo nacimiento. Y ese es en el espíritu. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Así que el tabernáculo nos revela el evangelio. El tabernáculo es un modelo de crecimiento espiritual. Algunos se quedan en el atrio, y en el atrio pues solamente son salvos y quizás reciban sanidad, pero hasta ahí se quedan. No van a un compromiso mayor, no van a cosas mayores. Ahí se quedan solamente. Siguen batallando con cosas de su alma. Ay, pastor, ore por mí porque no puedo dejar de tomar, porque tengo la debilidad del alcohol. No es cierto, es una maña. ¿Estamos entendiendo? Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos nacer en el Espíritu. Cuando hay un verdadero nacimiento que viene del interior, va a venir a manifestarse en tu alma y en tu cuerpo. Aleluya, ¿estamos entendiendo? Entonces, la salvación no debe quedarse solamente en el atrio, debe ir hasta lo más profundo de nosotros, que es nuestro espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre estudiado en las Escrituras y conocía todo el Antiguo Testamento y se lo sabía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Y llega a Jesús y le dice: oye Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Y Jesús le contesta: Nicodemo, te digo que si no nacieres
del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino. ¿Qué significa nacer del agua? Nacer de la palabra. Aleluya. La palabra es el agua viva. Pero, ¿qué significa nacer del espíritu? Nicodemo no lo pudo entender y le dice: Jesús, ¿acaso es necesario que yo regrese nuevamente a la matriz de mi madre, al vientre de mi madre? Y Jesús le contesta: de cierto te digo que si no nacieres, no puedes entrar al reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento debe de experimentarse en el espíritu. Alguien debe nacer de nuevo. Hay un libro que escribió Kenneth Hagin, el fundador de Rema en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y este libro se llama Yo fui al infierno. Él tenía una enfermedad desde muy pequeñito, desde que nació, y ya lo habían visto muchos médicos, y los médicos le recomendaron que se fuera a su casa, que ya no había nada que hacer, y que muriera tranquilo. Y solo tenía 17 años. Y cuando lo llevan a la casa de sus abuelos, dice, donde vivían, él experimenta la muerte física. Y él narra en ese libro cómo sale de su cuerpo y la tierra se abre y él empieza a bajar en un túnel muy profundo, y en la oscuridad dice que empieza a oír muchos quejidos y empieza a ver la silueta de una figura horrenda, irreconocible: Satanás. Y él dice, bueno, él está pensando, dice: si soy cristiano, ¿por qué estoy llegando al infierno? Él era cristiano bautista, sus abuelos eran cristianos bautistas, su mamá era cristiana bautista. Y entonces él dice: yo soy bautista, ¿por qué estoy bajando al infierno? Él reconoce que está bajando al infierno y regresa a su cuerpo. Tiempo después, unas horas después, vuelve a morir y vuelve a llegar a ese lugar y vuelve a regresar. En una tercera vez vuelve a morir, y en esa oscuridad ve a Jesús y le dice: Jesús, yo he ido a la iglesia, soy cristiano, ¿por qué estoy llegando a este lugar? Y Jesús le dice: no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y le dice: ¿y cómo nazco de nuevo? Y le lleva a recordar la escritura de Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Vean nada más ese versículo: confesar con la boca. Entonces dice que le dice Jesús: necesitas recibirme como Señor. Y ahí en las puertas del infierno, en un tiempo del Espíritu, él hace una oración donde recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador, y regresa a su cuerpo y ya no vuelve a morir. Ya no vuelve a morir. Todo aquello que él estaba experimentando, el dolor, todo se empieza a ir de su cuerpo. ¿Por qué? Porque nació de nuevo.
Pero ¿sabes qué? No caminaba. Estaba postrado en cama ya por varios tiempos. Y aunque en ese momento nació de nuevo y fue salvo, todavía siguió postrado en la cama. Hasta que tiempo después Dios le empieza a enseñar sobre la fe. Sobre la fe. Y cuando su fe empieza a crecer, entonces en un día sobrenatural que Dios había ministrado su corazón y que le llevó a las escrituras, así, en un segundo se levantó de la cama. En un segundo. Pero fue un proceso. Fue un proceso. A lo que quiero llevarte con esto es a que si no nacemos del Espíritu, no hay salvación. Hay convencidos nada más. Porque un verdadero cambio en el interior, un verdadero nacimiento va a manifestarse en tu alma y va a manifestarse también en tu cuerpo. Aleluya. Así que tienes que asegurarte que has nacido de nuevo. Tienes que asegurarte que verdaderamente hay ahora cambios en tu vida. Si alguien te dice, oye hermano, es que tú antes eras así, quiere decir que hay cambios. Pero si te dicen, no, tú eres igual que todos los demás, ¿de qué sirve que vayas a esa iglesia si la verdad sigues de borracho, sigues esto, sigues lo otro? Asegúrate que hay un cambio genuino provocado por el nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento tiene que ver con nacer del Espíritu. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer. Significa entonces, amados, escuche esto, que no tienes una religión, que empiezas a tener una relación con Dios. La única forma de tener una relación con el Padre no es en el cuerpo, tampoco es con mi mente, es con mi espíritu. Mi espíritu es el único que puede tener relación con Dios. Aleluya. Por eso Jesús dijo en sus últimas palabras en el huerto del Getsemaní, cuando llamó a sus apóstoles que fueran a orar y se durmieron los flojos, les dijo que oraran 1 hora y no oraron. Cuando terminó esa noche, Jesús les dijo, siempre el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso significa que el espíritu que ha nacido de nuevo siempre va a querer crecer, siempre va a tener hambre de Dios, va a estar mal, se va a sentir mal si no es alimentado. Vas a sentir que algo te falta. Vas a saber que esto es la vida. Vas a entenderlo claramente. Y entonces por ningún motivo vas a dejar de congregarte. Porque hay un verdadero nacimiento en el Espíritu, que va a poner todas las cosas espirituales de este lado y todas las materiales, Pablo lo dijo, las tendré por estiércol. Todo lo material, todo. Los títulos que Pablo tenía, todo lo que tenía, él dijo, de nada me sirve. Así que, amados, el primer mueble del tabernáculo nos habla del sacrificio de Jesús, que mucha gente se queda siendo salva. Ahora bien, escúchenme esto. Vamos a tener, hablando de la salvación, hablando del modelo de iglesia, vamos a tener iglesias del atrio que solamente van a ser salvas, pero no van a ir más allá. No va a haber más allá. Vamos a tener iglesias como presbiterianos, como metodistas, bautistas, luteranos, que ellos solo son salvos, pero no creen en algo más allá. Creen que solo la palabra, el bautismo, la santidad procurada es suficiente, pero no creen más allá. Entonces vamos a tener iglesias de atrio. Ahora, las iglesias de atrio
en comparación con las iglesias del lugar santo y del lugar santísimo, la gente que solamente está en el atrio, muy fácil se sale al mundo. Por eso es que la gente que no es nacida verdaderamente, por eso es que es necesario que entiendas que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. No porque tú eres hijo de Dios, tus hijos son nietos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Por eso vamos a encontrar un montón de gente que nace en cuna cristiana, pero nada más la cuna era cristiana. Lo que estaba adentro no era cristiano. Y se van al mundo y se pierden y todo. ¿Por qué? Porque es necesario que todos tengamos un encuentro con Jesús. Aleluya. Es necesario que todos tengamos un encuentro con el creador de la vida, con el único que nos va a salvar. Es necesario, es muy necesario. Asegúrate entonces que tus hijos han nacido de nuevo también. Ayuda a tus hijos a que sepan que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Cuando Dios nos da un hijo en nuestras manos, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevarlo a él o a ella a tener un encuentro con Jesús en un determinado tiempo. Entonces tú como padre vas a hacer esa guianza, pero no puedes obligarle a que nazca de nuevo. Puedes guiarle con tu autoridad, con tu ejemplo, puedes dirigirle, pero no puedes obligarle. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento se rinde la voluntad. Se rinde la voluntad. Yo quiero hacer esto y esto y esto, pero en el nuevo nacimiento es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y veamos con Pablo. Nuevamente Pablo, cuando crece, conocedor de la palabra, perteneciente a la secta de los fariseos, empieza a perseguir a los cristianos, creyendo que eran una secta, creyendo que se habían salido del modelo del pueblo de Dios. Y entonces en ese tiempo Dios le lleva a tener un encuentro con él. Y cuando Pablo está en ese encuentro con Jesús, él iba camino hacia Damasco con el propósito de meter a algunos cristianos a la cárcel. El primer mártir, que es Esteban, cuando está siendo apedreado, es Pablo el que está ahí viendo la muerte de Esteban y no dice nada. Cree que está haciendo lo correcto. Pero en este encuentro que él tiene con Jesús, él teniendo planes de ¿qué? De ir a meter a los cristianos a la cárcel y algunos cuantos mandarlos a que se murieran. Cuando tiene un encuentro con Jesús, él dice: Señor, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. La siguiente pregunta de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Estamos entendiendo? En un nuevo nacimiento, dejas tu voluntad en las manos de Dios. Dejas tus planes en las manos de Dios. Dejas todo en las manos de Dios. Un nuevo nacimiento es necesario para la iglesia. Es necesario para la iglesia. Y cuando alguien nace de nuevo, difícilmente saldrá de la iglesia. Difícilmente dirá: ya no quiero estar en esa iglesia. No, porque hay un nuevo nacimiento que dice: wow, todo lo que Dios me ha dado, yo no puedo ser un malagradecido, yo no puedo ser una malagradecida, yo tengo que servirle a Él. Entonces abandonas tus planes, abandonas tus propósitos. Hemos conocido personas que estaban a punto de divorciarse, pero al conocer la palabra
dijeron: Señor, hágase tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a que mi matrimonio sea restaurado. Voy a renunciar a mis locuras del divorcio, porque eso no es tu plan. Eso es un verdadero nacimiento. Hay un evangelista que se llama Manuel Azúcar, y Manuel Azúcar cuenta que sus papás tenían divorciados 20 años. 20 años. Y su mamá estaba casada con su padrastro, y su papá también estaba casado con su madrastra. Pero después de haber sido un adicto, Manuel Azúcar, y Dios cambiarlo y transformarlo, el día que sus padres lo vuelven a ver, ven la obra tremenda de Dios en él, después de muchos años que no lo habían visto, y él les cuenta qué fue lo que pasó, y les predica el evangelio a ambos, y ambos se convierten de corazón, nacen de nuevo. Y el papá decide que ya no puede vivir con la mujer que vivía, que él tenía que regresar con la mamá de Manuel. Ahora dice Manuel que cuando él oraba solo que fueran salvos. Pero cuando ellos fueron salvos, recibieron la revelación de la voluntad de Dios y decidieron divorciarse de sus parejas y volverse a casar con su primera esposa, primer esposo. Eso es un cambio radical. ¿Estamos entendiendo? Ese es un cambio radical. Ese es un nacimiento verdadero. No que nacemos o creemos que nacemos de nuevo, pero seguimos con nuestra vieja vida. No hay un cambio verdaderamente radical. Y por eso es que hay dudas de que haya salvación. Porque un cambio radical tendría que ser: Señor, voy a obedecer tu palabra, cuésteme lo que me cueste. Aleluya. No voy a obedecer poquito, sino voy a obedecer todo. Por eso Jesús dice, hablando del altar de los sacrificios: aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué significa esto? Significa que renuncies a todo, que te niegues a todos tus pensamientos para hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios nos conviene, aleluya. Hacer la voluntad de Dios nos va a traer muchos beneficios y grandes bendiciones sobre nuestras vidas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Que Pablo renunció a todo y siguió a Jesús y lo sirvió. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente ahí. Tenemos que ir más adelante. Si queremos ser la plenitud de Cristo, tenemos que no quedarnos en el atrio, sino entrar al lugar santo. El lugar santo tenía otros 3 muebles. Por un lado estaba la mesa de los panes de la preposición. Y estos panes, la característica es que eran cambiados diario. Diario eran cambiados. Y esto nos habla de que un cristiano que ha nacido de nuevo debe depender de la palabra, leer la palabra. Si quieres crecer, si vas a crecer en Cristo, si vas a crecer espiritualmente, necesitas tener una dependencia de la palabra. Que tu vida sea gobernada por la palabra, que tu familia sea gobernada por la palabra,
Que todos tus planes estén llenos de la palabra de Dios. Todo, todo absolutamente. Que tomes en cuenta a Dios para todo, para todo. Y Jesús lo dice de esta manera. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nos vuelve a hablar ahí de tener una relación, no una religión. Una relación donde tu vida es moldeada por la palabra. Moldeada por la palabra. Toda nuestra vida debe empezar a ser moldeada por la palabra. ¿Por qué no haces esto? Porque a Dios no le agrada. Está escrito en su palabra. Oye, hermana, te invito a tal cosa. A Dios no le agrada. Tú recibes la revelación de las cosas que a Dios no le agradan. Y no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Oye, hermana, pero es que mi mamá ya se murió hace tiempo, ¿por qué no vamos a velar al panteón? No, porque son las obras infructuosas de las tinieblas. Oye, hermana, le vamos a decir una misa a mi mamá que se murió hace 20 años. No, porque son las obras infructuosas de las tinieblas. Oye, amigo, ¿por qué no vamos a un Halloween? Todo el grupo va a ir. Vamos todos. ¿Y qué tal si te pones esta máscara? ¿Y qué tal si te pones esto? No, porque son las obras infructuosas de las tinieblas. O el novio que le dice a la chica: pues todos tienen relaciones, tengamos relaciones. Y tú como cristiana: no, porque esas son las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? ¿Está captando? Que entonces la palabra, esa mesa de los panes de la preposición, nos habla a nosotros de tener una dependencia total de Dios. Total de Dios. Y del otro lado se encontraba el candelabro de bronce. Y el candelabro de bronce nos viene a representar al Espíritu Santo. Entonces aquí ya hay iglesias, otro grupo de iglesias que creen en que no solamente la palabra, sino también la unción del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Y entonces aquí ya hay una fusión tremenda o una unión. La palabra de Dios más la unción, más los dones, más el fruto, va a hacer que una persona crezca tremendamente. Y entonces aquí es donde una persona puede ser llamada al ministerio por el Espíritu Santo. Dios puede estar llamando a alguien al ministerio aquí en este tiempo, en el lugar santo, donde la gente dice: sí, yo he sido llamado para ir a tal lugar. He sido llamado para predicar a los jóvenes. He sido llamado para ir a la cárcel. No a vivir, a predicar. He sido llamado para ir a predicarle a las mujeres. He sido llamado para traer mujeres a la iglesia. Aleluya. No que las evangelizo y las llevo a otro lugar. No, así no es. Es donde yo me estoy congregando, donde yo estoy donde Dios me puso ahí, donde nací. Es ahí también donde empieza a fluir los dones del Espíritu, donde ya empieza la profecía y donde empieza la revelación. Pero vamos a encontrar una vez más personas del atrio que, aunque estén en una iglesia del lugar santo, siguen diciendo: no, eso de las lenguas como que no. Una persona se fue de la iglesia porque dijo: yo no creo en el hablar en lenguas. Yo creo que eso ya se acabó hace mucho tiempo. Bueno, no sé qué Biblia estás leyendo, pero mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Mi Biblia dice que Jesucristo no ha cambiado. Aleluya. Mi Biblia dice que serías bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Le di un montón de versículos, pero él me dijo: no, pastor, yo no creo en eso.
Agradezco todo lo que me enseñó, pero no creo en el hablar en lenguas. No creo que sea bíblico. ¿Qué crees? Con un espíritu así, que no es enseñable, ni Dios puede. Ni Dios puede. Conocí otra persona que servía a Dios en un centro de rehabilitación, pero él no creía en la sanidad. No creía en la sanidad, no creía en la sanidad, no creía en los milagros. Y yo le decía, mi vida es un milagro. Dios me sanó a mí de esto y de esto y de esto. Y él me decía que no creía. Y le decía, vuelve a leer la Biblia. La Biblia habla de sanidad. ¿Y qué creen? Muy joven le dio un infarto y se murió. Así es. No tenía ni 50 años y servía a Dios tremendamente, pero su falta de fe en cuanto a sanidad se fue antes de tiempo. Yo lo creo, que se fue antes de tiempo. Entonces son personas del atrio. Son personas que no han permitido, que no se han permitido que Dios los meta al lugar santo, que Dios les revele más de su palabra, que Dios les hable más. No lo han permitido. Y Dios no obliga a nadie. Si nosotros no queremos recibir la revelación, Dios dice, alguien la va a recibir. Y mejor el Señor se va a otro lado a llevar la revelación. ¿Estamos entendiendo? ¿Si está captando o no? Y luego, dentro de este lugar santo, estaba el mueble más alto que había. Y el mueble más alto que había era el altar de incienso. Era el mueble más alto. Y en este altar se ofrecía incienso. Y ese olor llegaba delante de Dios. Y este altar nos habla a nosotros de la adoración, de la intercesión, de la oración, de la alabanza. Y vamos a encontrar entonces también música de atrio. Así es. Ya llegando a este altar, vamos a poder diferenciar que hay música del atrio. ¿Cuál es la música del atrio? Pues toda la música que te habla de Jesús para que vengas a Él. Es música para evangelizar, como la música de Marto, como la música de hip hop, todo ese tipo de música que te identificas con ella, pero solamente es para entrar al atrio. Es como para hacer la invitación. Pero ya en el lugar santo vas a encontrar alabanza a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya eso se va a convertir en adoración. O sea, es importante entender entonces que vamos a encontrar alabanza que no se puede cantar dentro de la congregación. No se puede cantar. ¿Por qué? Porque es de atrio. Es para que la escuches en tu casa, es para que la escuches en el carro, es para que se la pongas a tus amigos para que la escuchen, pero no es para la iglesia. Ya en la iglesia vamos a cantar alabanzas por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él sigue haciendo en nosotros. Pero luego en la adoración vamos a adorarlo por lo que Él es, porque Él es santo, porque Él es todopoderoso, porque Él es el alfa y la omega. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo el modelo del tabernáculo como un modelo de crecimiento para nuestras vidas. ¿En qué mueble vas? ¿En qué mueble vas? Ahora, estoy dejando un último mueble del atrio, para el final. Y ahorita les voy a decir por qué. Estoy dejando el lavacro de bronce para el final. Bien, después había un lugar muy pequeño, oscuro,
donde no cualquiera entraba. Al lugar atrio podrían entrar todos. Al lugar santo solamente los sacerdotes. Al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Y no podía entrar ni de rodillas siquiera. Dice que el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo era tan pesado que la única forma de entrar a ese lugar era arrastrándose. ¿De qué nos habla aquí? De la humillación. Para poder entrar al lugar santísimo necesitamos entrar humillados. El Salmo 51 dice: porque tú, oh Dios, no despreciarás un corazón contrito y humillado. Y a veces se nos ha olvidado humillarnos delante de Dios. Pero la humillación, el postrarnos delante de Él es muy importante. Y entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba un solo mueble, que era el arca del pacto. Pero dentro del arca del pacto se encontraban tres objetos distintos. Uno era la vara de Aarón, que había reverdecido cuando él fue escogido por Dios como príncipe o principal sobre Israel. Dos, eran las tablas de la ley que Moisés tuvo que haber escrito después de quebrar las primeras. Recuerde que las primeras las quebró porque se enojó, y luego las segundas él las tuvo que escribir a cincel. Ya no fueron escritas por la mano de Dios. Las primeras sí, pero estaban ahí guardadas dentro del arca, dando testimonio de una ley verdadera que había bajado del cielo. Y había un recipiente que contenía el maná, una muestra de maná. Tres cosas dentro del arca. El arca es la presencia de Dios, aleluya. Todo este ritual tenían que hacer para llegar una sola vez al año al lugar santísimo. Y ahí habitaba la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Por eso es que tú no puedes llegar solamente a la palabra, porque ya te saltaste el atrio, el lugar santo, y llegas solamente a la palabra. Ya, si no puedes ser tocado en tu carne, danzando, corriendo, alabando al Señor en tu alma, ¿cómo vas a querer recibir en tu espíritu cuando vienes solo a la palabra? Por eso hay un orden en el servicio: la oración, la alabanza y la palabra, que una vez más es el modelo que Dios dejó para el servicio. ¿Estamos entendiendo? Tómate ese tiempo de oración para venir. Tómate el tiempo para decir: Señor, yo vengo a darte a ti más que a recibir. Pero te digo algo: cuando tú vienes a dar, recibes mucho. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en el lugar santísimo había tres elementos. La vara de Aarón habla de ¿qué? De autoridad. Autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Esta es la iglesia que Dios quiere. La iglesia que vaya a las cárceles espirituales y liberte a los cautivos en el nombre de Jesús. Aleluya. Que ore por el alcohólico y el alcohólico sea libre. Que ore por el drogadicto y el drogadicto sea libre. Que ore por los matrimonios destruidos y sean restaurados. Autoridad. Autoridad. ¿Qué tipo de iglesia quieres ser? ¿O qué tipo de cristiano quieres ser? El que todo el tiempo anda: ay, es que el diablo me hace esto, y el diablo me hace el otro, y el diablo y el diablo. Kenneth Hagin dijo: lo único que un cristiano verdadero le puede ver al diablo es la espalda. Porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros. El diablo tiene que andar adelante de ti. Ahí jondéatelo de la cola, dale unos buenos, pero no andes: ay, no, es que el diablo ya no sé qué, y el diablo quién sabe qué. Y hay gente que ve al diablo hasta en la sopa. Uy, no, es que el demonio de quién sabe qué, y que el demonio de quién sabe qué, y que el demonio de no sé qué. No, eso es falso.
Es una falsa doctrina. La Biblia es bien clara. Dice Kenneth Hagin que un día, en una madrugada, el diablo llegó a su casa, entró a su recámara, y él pudo percibir que no era Dios. Y dice que abrió los ojos y vio al diablo. Y dijo: eres tú, diablo, ni caso te voy a hacer, me voy a dormir. Si tú no le haces caso al diablo, el diablo no puede hacer nada en tu vida. Pero si tú le haces caso al diablo, el diablo va a seguir haciendo estragos en tu vida. Recuerda, tienes autoridad en el nombre de Jesús para que Él se vaya de ti, aleluya. No tienes que hacerle caso. No tienes que llenarte de temor, no tienes que llenarte de miedo, no tienes que llenarte de frustración, no tienes que llenarte de nada de eso. Porque el Señor dice que Él es nuestra paz, aleluya. Que en Él tendremos completamente paz. Imagina cristianos que no pueden dormir con la luz apagada, pobrecitos. Cristianos que se espantan con una rata, no, pobrecitos, por favor. Estamos entendiendo. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad en el nombre de Jesús. La vara de Aarón representa eso. Representa la autoridad que Cristo le dio a su iglesia. La autoridad que Cristo compró para la iglesia. Recuerden esto. Jesús muere y baja al infierno. Y el hombre, Adán, le había entregado al diablo las llaves del reino. Y el diablo andaba feliz con sus llaves. El diablo gobernaba el mundo. Pero cuando Jesús muere y baja a lo profundo del infierno, le dice al diablo: presta que estas son mías. Y le quita las llaves. Le arrebata las llaves. ¿Y a quién le dio las llaves Jesús? No dijo son para mí, dijo son para mi iglesia. Aleluya. Y nos dio una de las llaves que Él nos dio, es la llave de la autoridad en su nombre, para que el diablo se vaya de tu casa. Así que ordénale ahora que se tiene que ir. Que cuando llegues ya tenga hechas sus maletas y que se vaya completamente. ¿Estamos entendiendo? Tú no tienes por qué estar peleando contra tu marido o contra tus hijos. Pelea contra la influencia de Satanás en la vida de ellos. Aleluya. ¿Estamos entendiendo que dice Efesios 6? Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Por más mala onda que se vea tu suegra así toda, ella no es el diablo, ¿ok? Porque algunos creen que la suegra es el diablo y la asimilan así. Pero no. Y hasta dicen: ¿cómo no fui Eva? Nunca tuvo suegra. O ¿cómo no fui Adán? Nunca tuvo que lidiar con los regaños de la suegra. Bueno, las suegras metiches se parecen a Satanás, pero los metiches son un amor. ¿De cuál eres tú? Bien, entonces, amados, tenemos que entender una cosa: que mi lucha no es contra las personas. Mi lucha es contra algo espiritual. Mi lucha es contra una influencia que Satanás está ejerciendo sobre esa persona. Y tienes poder para decir: en el nombre de Jesús cancelo la influencia de Satanás, del espíritu de esto, sobre mi esposo, sobre mis hijos. El diablo está en tu casa porque tú hasta la silla le pones y le sirves el plato cada que llega. No es tu marido, es el diablo, ¿Estamos entendiendo? No lo permitas. Tienes que sacarlo completamente de tu vida. Tienes que sacar al espíritu de alcoholismo de tu ser. Tú tienes la autoridad para decirle al diablo: no voy a volver a caer en el alcohol. En el nombre de Jesús saco completamente la influencia del alcoholismo. Renuncio al espíritu de alcoholismo, porque mi cuerpo no ha sido diseñado para destilar alcohol. Y el diablo se tiene que ir con todo y sus chivas. Se tiene que ir con todo, absolutamente, con las secuencias, con las consecuencias. Se tiene que llevar todo. Tienes autoridad, iglesia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús no quería que solamente fuera una iglesia del atrio.
que la iglesia del atrio es salva, pero está enferma. Es salva, pero le da cáncer. Es salva, pero tiene todo el tiempo una enfermedad. Tienen la unción del cóndor, con dolor por aquí, con dolor por acá, con dolor de cabeza, con dolor de pies. Dios no quiere que tú seas esa iglesia. Dios quiere que seas la iglesia con la unción del lugar santísimo, aleluya. La unción que Él compró para ti, que es gratis completamente. Es el poder. El otro elemento que estaba ahí en el lugar santísimo eran las tablas de la ley. Y eso nos habla a nosotros de que nosotros, ya bajo la revelación del Espíritu Santo, estamos para ser guiados 100% por su palabra. Mira, todavía los del lugar santo sienten las inclemencias, los del lugar del atrio sienten las inclemencias. Ay, siento que me queme el sol. Ay, siento que no sé qué. Siento y siento y siento. Pero sabes, todavía en el lugar santo la gente sigue sintiendo. La gente quiere ser tocada en sus sentimientos. Pero no, Dios no viene a tocar nuestro cuerpo, o no todo el tiempo va a tocar nuestro cuerpo y nuestra alma. Dios quiere tocar tu espíritu. Eso es lo que Él quiere tocar. Y Él está dispuesto a tocar tu espíritu siempre, siempre. Entonces, cuando entiendes eso, viene el tercer elemento, que es el maná. ¿Y de qué nos habla el maná, amados? El maná nos habla, las características del maná era que era una provisión diaria, y que si lo guardaban se agusanaba, y que todos tenían que comerlo en el mismo día. Amados, eso nos habla de que tú no puedes vivir con palabra rancia. Uy, es que hace 20 años me dijeron que yo iba a ir a las naciones y sigues aquí en Topilejo. Es que me dijeron hace 5 años que iba a ser, Dios me iba a usar para jóvenes, y sigues sentado en la silla. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no tienes la revelación diaria. Una relación con Dios me lleva a mí a decir: yo necesito el maná de hoy. Y el Padre nuestro lo dice: danos el pan nuestro de cada día. Y el lugar santísimo nos revela: pide el maná, pide la palabra para tu espíritu. Entonces muchos están viviendo con pan rancio, aferrados a palabras de no sé cuánto. Está bien, pero ¿qué te ha dicho Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy mientras hablaba Él? ¿Qué habló a tu corazón? Ahora bien, solo cuando estamos en ese tiempo de adoración vamos a poder recibir el maná, la revelación de Dios para tu vida. No era como que el maná fuera como para guardarlo, no se podía guardar, o que el maná fuera para repartirlo. No, era algo personal. Dice, cada quien tenía que salir a buscar su maná, su maná. Entonces no es como que ya fuiste a la congre y de qué hablaron y qué dijo el pastor ahora. Eso es vivir de pan rancio. Vivir de maná es decir: Señor, aquí estoy, vengo a que me des el pan de este día. Y ahora no solo los domingos, amados, también entre semana ustedes en su casa: Señor, dame el maná. Yo soy la iglesia del lugar santo. Yo necesito la revelación para el día de hoy. Aleluya. Somos la iglesia de hoy. No somos la iglesia de ayer. Tampoco somos la iglesia de mañana. Somos la iglesia del presente. Somos la iglesia de hoy. El maná no se podía guardar. No era para el futuro, era para hoy. Muchos dicen: Dios no me habla. Pues es que no vienes con ese corazón.
Cuando vienes con ese corazón, Dios va a traer el maná. Dios va a abrir los cielos y va a traer el maná. Ahora mi pregunta es, ¿en qué mueble estás? Y dije que iba a dejar un último mueble, el ábacro de bronce. En el ábacro de bronce que se encontraba en el atrio, había agua. Pero el fondo de este mueble, de este utensilio, había sido construido con los espejos de las mujeres. Así dice la Biblia. De modo que el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, lavaba sus manos. Y cuando lavaba sus manos, veía su rostro. Y tenía que seguir una serie de ritos. Y en ese momento de lavarse las manos, tenía que analizarse a sí mismo. Y si él se sabía limpio, si se sabía limpio, si se juzgaba honestamente, podía entrar al lugar que iba. Si él reconocía que algo estaba mal en su vida, entonces ya no seguía. Volvía a esperar su turno. Volvía a entrar en un proceso hasta que llegaba su turno. Y sabes que si un sacerdote renunciaba a su turno, solamente le tocaba una vez al año. Ya durante ese año él ya no iba a poder entrar. Tendría que esperar un año de santificación para volver a ese momento de lavarse las manos y entrar al lugar santo. Ahora, si alguien se sentía muy chicho y diciendo yo soy justo y así voy a entrar, no importa lo que pase, dice la Biblia que iban amarrados de la cintura, porque entrando morían, porque no se habían analizado bien. Morían. Y entonces nadie podía entrar a sacar al muerto. Lo tenían que jalar con la cuerda que él iba atado. Llevaba en la parte de abajo, en el fleco de su vestidura sacerdotal, unas campanas. Cada que él iba caminando, esas campanas sonaban. Cuando ellos ya no oían las campanas, es que ya estaba muerto. Y ya tenían que jalarlo y sacarlo. Y el que sigue, al que le tocaba el turno. Y se iban recorriendo los sacerdotes si uno moría. Se iban recorriendo los turnos si uno moría. La Biblia nos habla, amados. El salmista lo dice así: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Antes que venga el juicio, antes que vengan las consecuencias, somos nosotros quienes en la presencia de Dios tenemos que examinarnos. Señor, ¿de verdad estoy bien? ¿O qué me falta, Señor? Y ahí en el espejo veían las impurezas, se veía todo. Amados, el crecimiento requiere de una autoexaminación diaria, de una autoexaminación constante, de en la mañana levantarnos y examinarnos, de aún en la noche antes de acostarnos examinarnos. Señor, examina mi corazón. Señor, tú me conoces y sabes que me enojé con el taxista. Cuando yo tendría que haberle hablado de Cristo, Señor, salí peleado con él. Un autoexamen diario hará que no se acumule pecado en tu vida. Ahora decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque me cuesta trabajo amar a esta persona. Me cuesta trabajo hacerle caso a mi marido. Me cuesta trabajo, Señor, obedecer a mi papá, a mi mamá,
aunque muchas veces no tengan la razón, y yo sepa que están mal, es tu padre y tienes que obedecer. Aún así, para dar un buen testimonio. Los que van a dar cuenta al final de ti van a ser ellos. ¿Estamos entendiendo? Es haciendo un autoanálisis que vamos a sacar todo espíritu de rebeldía de nuestra vida. Híjole, a mí no me gusta cómo predica el pastor. Parece que a veces se sabe toda mi vida. ¿Será acaso que es adivino? Y todo eso a veces a la gente le afecta para recibir la palabra. Y luego dicen, no, la hermana ya vino de chismosa porque le contó toda mi vida. Yo no hice nada de ti. Y eso, ¿sabes qué? Lleva a la rebelión. Pero si estoy, después de haber sido confrontado, digo, sí, Señor, la he regado en esto. Sí, Señor, yo reconozco que no soy el cristiano que todos quieren que soy. Todos me ven muy bien, Señor, pues solo tú y yo sabemos en qué ando mal. Señor, perdóname por esta lucha que tengo. La Biblia dice que no se hagamos igual que este mundo, que no nos conformemos a vivir igual que en este mundo, sino que pongamos nuestros deseos en el altar, nuestros sueños, nuestros planes. Que le diga, Señor, hoy pongo todos mis deseos en el altar. Hoy, Señor, me autoexamino, Señor, y soy envidioso todavía. Todavía, Señor, hablo mal de mis hermanos. Señor, quizás ya no lo hablo, pero lo pienso. Pienso que estoy bien, pienso que soy justo. Señor, perdóname, porque tu palabra dice que no hay un justo sobre la tierra. Y entonces es ahí donde la bondad de Dios se va a hacer presente, en un autoanálisis. Pero en el orden en que están los muebles, está primero ¿qué? En el altar de los sacrificios, y luego el lavacro de bronce. Nos habla que inmediatamente después de la salvación viene también el bautismo. Así es, que es importante bautizarse para seguir creciendo. La gente que tiene años y no se bautiza no está avanzando, sigue en el atrio, sigue teniendo dudas, sigue estando confuso. La Biblia dice nacer de agua y del Espíritu, pero nos deja un orden también. Y Jesús se bautizó y nos habla de que nosotros también renunciemos al mundo, porque en el bautismo estás dando testimonio al mundo de que ya no perteneces a él, a la iglesia o a Jesús, de que ahora eres su hijo, y al infierno de que no se metan contigo, se las van a ver. Les das testimonio cuando te bautizas, le das testimonio al mundo. Fíjense qué tremendo poder tendrá el bautismo. Solo escuchen esto. Qué tremendo poder tendrá el bautismo, que en Irán, si un cristiano se bautiza y hay pruebas evidentes de ello, va sin ninguna averiguación a la cárcel de por vida. Qué tremendo poder habrá en el bautismo, que el diablo lo ha perseguido tanto. Hay un gran poder. Ahora, el bautismo es un paso de obediencia. No tienes que sentir nada para bautizarte. No es que yo no siento que me deba bautizar. No, pues si no tienes que sentir nada, tienes que obedecer la palabra. Por eso dije que iba a dejar este último mueble, porque el bautismo nos habla de ordenar nuestras vidas.
Amados, ¿cuántas veces habremos hablado de que los que no se han casado necesitan casarse? Eso es un autoanálisis. Señor, vivo en fornicación, no me he casado, tengo hijos pero no estoy casado. Señor, perdóname. ¿Estamos entendiendo? Es un autoanálisis de decir: Señor, quiero obedecer tus mandamientos. Y un mandamiento es el bautismo. Y otro mandamiento, te guste o no, es el matrimonio. Y si no, no andes de caliente. Así de sencillo. Ahora, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo dice Pablo: el que se esté quemando, que se case. ¿Estamos entendiendo? Es el orden de Dios, es el orden del Señor. Entrar en orden: bautismo, matrimonio, presentar a tus hijos. Muy importante, presentar a tus hijos delante del Señor. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Cuánto tiempo tiene que tú te haces de la vista gorda y no los presentas? Entonces, estar en orden tiene que ver con eso, con decirle: Señor, me cuesta trabajo, pero voy a obedecer. Y entonces ya no veo muchos espirituales, Cuando hablamos de dones y de autoridad, gloria a Dios, y te emocionas y esto, pero cuando te van a ceñir, cuando te dicen entra al orden, ahí nos cuesta. Pero yo te digo que entrar al orden trae grandes bendiciones. Entrar al orden trae grandes bendiciones. La verdad es que si entiendes la palabra bien clara, no podemos decir: es que Dios no me habla. Dios quiere bendecirnos, iglesia, pero necesitamos entrar en orden, ordenar nuestras vidas. Que la gente diga: pues tenía 20 años de junta, pero ya se casó. Que eso impacte. Ahora te voy a decir algo: va a impactar más un acto de obediencia que una experiencia. La gente: yo voy al Congreso, yo voy al Congreso, yo voy aquí, yo voy allá. Eso no impacta. Impacta que digas: estoy obedeciendo al Señor, me voy a bautizar. Oye, pero ¿y qué va a pensar tu mamá? No importa, después ella será salva. ¿Y qué va a pensar tu suegra? ¿Te va a desheredar? No importa, después ella será salva. O sea, tú das testimonio verdadero cuando obedeces. Cuando obedeces. ¿En qué paso de obediencia te encuentras? Ya eres salvo. El siguiente paso es bautizarte. Estás juntado, es bautizarte y casarte. Porque yo no voy a bautizar a gente que no esté en orden. Estamos a ordenarnos. Ordenarnos. Y a veces ordenarnos cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Esto me lleva a pensar dos cosas. Uno, que Dios solo bendice en el orden. Dos, que por más que nos queramos convencer a nosotros fuera del orden que Dios nos va a bendecir, jamás recibiremos bendición. Recibiremos así chispitas por su misericordia, pero fuego verdadero viene en orden. Fuego verdadero viene en orden, en el orden de Dios. Así que, amado, yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy tenemos que ir a ese mueble, al lavacro de bronce.
y decirle: Señor, muéstrame en qué área debo de obedecer. Vamos a ministrar al grupo de alabanza. Es bien padre toda la otra parte que hay en el lugar santísimo: la autoridad, el poder, la palabra, la revelación, los dones. Pero ¿de qué nos serviría todo esto si no estamos obedeciendo? ¿De qué nos serviría si no hay obediencia en nuestras vidas? Y por ejemplo, la obediencia al matrimonio son dos. Ahí no es uno. Son dos que el Espíritu Santo tiene que convencer. Por ejemplo, tú quieres casarte, pero el otro no. O la otra no. Y va a requerir mayor humillación. Va a requerir mayor confianza y dependencia en Él. Yo no sé en qué área el Señor te haya hablado el día de hoy, pero no podemos echarlo en saco roto. Y no podemos hacer como que Dios no nos está hablando. El día que ya no haya ningún matrimonio sin casar, Dios ya no hablará sobre eso. Que todos los matrimonios ya se hayan casado y hayan presentado su matrimonio a Dios. Ahora hay varias cosas. Matrimonios que están casados por la Iglesia Católica necesitan renovar sus votos, porque se casaron ante los ídolos. Tienen la bendición de Lupe, de Miguel y de Juan y de Pancha y no sé de quién, pero no la de Dios. Y necesitan, alguien que solamente está casado por lo civil se hace tonto solito, como el tío Lolo, tonto solo. Necesita presentar su matrimonio a Dios. Y estos están peor, los arrejuntados, que están como los animalitos nada más. Necesitan entrar en el orden de Dios, casarse primero por lo civil y después presentar su matrimonio a Dios. Y las familias modernas, tú vives en tu casa, yo en la mía, tenemos un hijo y nos vemos cuando queremos. No, eso sí, ya ni el diablo los quiere, yo creo. Están fuera completamente de todo gobierno. Amados, orden es lo que Dios quiere en su casa. Y la primera casa que tengo que ordenar es mi vida, mi familia. Si tú como padre te casas, les das testimonio a tus hijos para que también se casen. Pero ¿qué creen? Que hay otros que a lo mejor ni se han divorciado, pero tienen años viviendo con una pareja. Y si te mueres, ¿qué va a pasar? Ordenemos nuestras vidas. Entremos al orden del Señor. Porque en la obediencia va a venir la bendición. En el orden viene el respaldo de Dios. En el orden viene el respaldo de Dios. Ordenen su casa. Ordenen su vida. Cierren sus ojos. Y solo ustedes y Dios saben en qué área les habló el Señor. Y yo solo puedo decirte que obedezcas, pero no puedo obligarte.